Hola amigos, Lawrence acá, estamos de vuelta, aquí estoy con mi hermano Ernesto, profesional en teología. Él nos va a explicar prácticamente una pregunta que anda por todo el mundo. Todo el mundo tiene una cuestionante y es un tema que es demasiado polémico y queremos entrarle aquí hoy para darle la información correcta. Prácticamente la pregunta es: ¿los gays van al infierno? Ojo la pregunta, ojo todo el mundo que está viendo este tema, porque oídos atentos, porque hay muchas personas ahí afuera diciendo eso, hay muchas personas diciendo que no tienen salvación, que bueno, y hay un montón de críticas y lo que sea, pero vamos a aclarar en serio qué es lo cristianamente correcto acerca de este tema. ¿Es esto verdad que los gays van al infierno? Bueno, es un tema de bastante polémica, especialmente por pues todos los movimientos que hay, ¿verdad? También pro gay, movimientos que hay, y pues movimiento LGBT, muchas cosas de este tipo, ¿verdad? Sí. Y pues ellos sostienen que no, que tienen derecho a vivir su vida sexual como quieren, y otras personas dicen que no, que están condenados y todo este aspecto de cosas, y gente saca textos de la Biblia y les da duro, ¿verdad? Sí. Con textos bíblicos, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, siempre que uno examina la Biblia o un tema de fe, es preguntarse, y uno de mis profesores de teología siempre nos decía: la Biblia en toda frase subraya de abajo, o sea, al fondo, en lo profundo, siempre, lo que sea que usted lea, tiene que decir de alguna manera que Dios salva, Dios ama, ¿ok? Eso es algo primordial para entender cualquier texto bíblico, cualquier interpretación. ¿Dónde dice aquí que Dios salva? ¿Dónde está la salvación? ¿No? Y si no podemos entender eso, tal vez necesitamos ayuda para entenderlo un poco más profundamente o en su contexto, que es lo que el texto dice. Esta situación podría entrar en detalles de muchísimos textos bíblicos, documentos de la Iglesia Católica y muchas cosas que al final solamente podemos llegar a una conclusión, ¿verdad? Hay una carta pastoral que desde el 1985 aprobó el Papa Juan Pablo II, inclusive para dirigirse a la atención pastoral para personas homosexuales, un documento de persona humana 10 años antes, y toda una valoración moral, de moral cristiana a través de todos estos años, sí, ¿verdad? Hay muchísimos textos bíblicos que hablan aparentemente de la homosexualidad, ¿verdad? Porque hay dos cosas que sí podemos diferenciar, ¿verdad? Lo que es gay, en la cultura gay, que es todo un movimiento y ya tiene inclusive su bandera, ¿verdad? Sí. Y hay personas homosexuales que no se consideran gay. Una cosa es la inclinación y otra el ejercicio, y también una cosa es ser homosexual y la otra es ser gay. Ahora, muchos homosexuales y la mayoría de hoy se agrupan dentro de la cultura gay, etcétera. Bueno, pero nada más para diferenciarlo. Ahora, independientemente si se agrupan con la bandera o sin la bandera, sí, si son activos o pasivos, todo radica en la virtud de la vivencia de lo que se llama la castidad. Y voy a explicar esto muy sencillamente. La castidad significa vivir cómo vivo mi sexualidad, en la vocación a la que fui llamado, o sea, en mi vocación. ¿Cómo vivo yo mi sexualidad en mi vocación? ¿Como casado? ¿Como soltero? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Cómo hago el ejercicio de mi sexualidad en mi vocación propia? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo está llamado a vivir la vocación, la castidad, un matrimonio? Que bueno, en la fidelidad, en la entrega recíproca, en la donación de sí hacia el otro, en la generación de la vida, en la educación de los hijos, en muchísimas cosas que dejan de ver, y sobre todo al amor. Claro, al amor en la vocación del matrimonio. Ahora, para una persona que no ha contraído matrimonio, ¿cuál es la vocación propia? Pues la soltería. Entonces, ¿cómo vivo yo esa entrega al prójimo y a mí mismo y mi dignidad humana de frente a mi soltería y a mi situación? Y ahí es donde radica todo, ¿verdad? Principalmente la castidad, como cualquier otra virtud, tiene que ser sostenida por el amor. ¿Ok? Entonces, todo radica en eso, en cómo vivís tu vida, ¿verdad? Ahora, en la castidad, seas heterosexual o seas homosexual, ¿cómo vivís tu vida en la castidad? Ahora, hay gente que entonces viene y dice: bueno, pero es que es intrínsecamente malo, porque hay textos que así lo dicen, y es pecado el acto homosexual. Pues sí, como lo es la fornicación, como lo es el adulterio, como lo es mentir, como lo es robar. La cosa no es condenar a la persona, o sea, de que una persona sea homosexual, etcétera, y esté enamorado de otra persona,
¿okay? En que inclusive sostenga relaciones con él, con ella, o viva con ella, a que esté condenado al infierno. Hay un mar de diferencia. ¿Okay? ¿Que el acto homosexual sea malo? Pues si hablamos de moral cristiana, estamos hablando de algo que no va con la moral cristiana. Para eso se usa una palabra que está muy prejuiciada: inmoral. La gente dice inmoral, cochinada, chanchada, indecencia. Ok, inmoral, no va con la moral. Estamos hablando de moral cristiana. Entonces no va con la moral cristiana, está fuera de eso. No, y según la moral cristiana y la reflexión, ok, sí, es pecado. También es pecado fornicar. También es pecado mentir. También es pecado robar. También es pecado no santificar el día del Señor. También es pecado que un patrono le pague menos salario a sus asalariados. O que cometa una injusticia. O sea, son cosas que son pecados. O sea, que no van con el amor puro y gratuito y libre de Dios. Para saber que es pecado no es porque es una regla, es porque simplemente Jesús nos da unas directrices para vivir el amor de Dios en la vida propia y en la donación hacia los demás. En ese aspecto, todo lo que no vaya con eso, pues nos aleja de Dios, y eso se llama pecado. El problema es cuando vemos el pecado como una regla, como algo que se nos impone, como algo que tenemos que obedecer. Entonces, me salvo, me condeno. Y esa visión de Dios es muy negativa. Sí, es muy fácil para la gente simplemente ver una tabla de mandamientos y los sigo o no los sigo. Siempre sí, lo cumplí. Imagínate esto, o sea, por ejemplo, la castidad no es algo que se cumple de la noche a la mañana. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces, pues puede que tenga tendencias homosexuales, sí, pero entonces, que sea casto. Bueno, usted como heterosexual soltero también está llamado a ser casto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vas a cumplir? Entonces usted se impone a sí mismo una tabla, una regla que dice, o sea, voy a ser casto y se acabó. Y entonces, como decía Jesús, no, el punto no es ni siquiera no llegar al acto, es el hecho de que el mismo corazón, cuando usted ve a una mujer con mal deseo en su corazón, ¿por dónde empieza el pecado? ¿Será que solamente se llega a concretar? O si ya adulteró en su corazón, decía él, con solamente tener un mal deseo. O sea, ¿dónde está el fondo? ¿Dónde empieza todo? Ajá. Entonces, eso es algo que uno va construyendo cuando uno se va enamorando más de Dios, cuando te vas llenando más de Dios, cuando vas encontrándote más personalmente con Él y descubriendo su voluntad en tu vida. Eso es lo que el cristianismo llama. Entonces yo creo que debemos dejar de preguntarnos quién se salva y quién se condena. Vea, la Iglesia Católica tiene un montón de santos, pero nunca canoniza hacia abajo. Nunca dice fulano está en el infierno. Y la esperanza cristiana es que el infierno esté vacío. La esperanza cristiana es que ni Judas ni Hitler estén ahí. Ya, o sea, porque esa es la esperanza del amor, de la salvación, de la misericordia. Porque si Dios tiene un criterio de juicio, es la misericordia. Y no con esto digo que es flojera. No, porque ciertamente hay cosas muy marcadas que dicen y nos dan luces de cuando no estamos bien, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el texto tan mentado de San Pablo, en el que se condena de plano supuestamente la homosexualidad, ¿okay? San Pablo agrupa un montón de pecados que están pasando y entonces los habla como señales de que, oye, esto no construye el reino de Dios. ¿Para dónde van, gente? ¿Están viendo todo lo que está pasando? Si todo esto está pasando, ¿usted cree que estamos bien? Eso, San Pablo está haciendo una evaluación. Entonces, en la primera de Corintios, capítulo 6, 9, dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, y uso una palabra interesante, malakoi, que muchas traducciones le ponen afeminados, ni los que se acuestan con hombres, o los homosexuales, dicen otras citas, que se traduce el término arsenokoitai. ¿Okay? Vamos a eso. Eso es en la Biblia Reina Valera contemporánea. ¿Okay? Ahí vemos esa parte, ¿verdad? Primera de Timoteo en esa cuestión. Hay otras Biblias donde dice, donde se traduce esto diferente. Habla de, por ejemplo, el término malakoi no se refiere, y fue traducido en su contexto en algún momento, en esta versión, por afeminados. Pero realmente el término en griego significa suaves. Suaves, débiles de carácter, que se dejan llevar por cualquier cosa. Hasta se usaba para la ropa. Sí. ¿Verdad? Y el otro término, arsenokoitai, es un término que tiene mucha discrepancia, porque puede llamarse así. Dice que el término literalmente quiere decir hombre cama,
en griego. Sí. ¿Verdad? O hombre que se acuesta con la cama. Entonces, es una cuestión difícil de definir. Siempre se ha traducido tradicionalmente como sodomita. Ajá. Entonces habla de tres cosas. Puede estar hablando. Puede estar hablando de la escena de Sodoma, por ejemplo, el pecado que cometieron, llegaron de Lot, que fue decirle que querían que le diera a los forasteros que se habían refugiado en su casa para acostarse con ellos, o para conocerlos, decían ellos por allá, ¿verdad? Entonces eso era más que la cuestión de acostarse con ellos, la cuestión era, pues debe a la gente que tiene refugiado en su casa para abusar de ellos. Ahí lo peor era romper la hospitalidad. Deme a la gente que usted tiene hospedada y yo voy a abusar de ellos. Eso era lo peor en ese sentido. O podemos hablar del pecado de Sodoma. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? Bueno, hay un montón que podemos decir que era el pecado de Sodoma, ¿verdad? O podemos simplemente encasillar en eso solamente, o inclusive la prostitución sagrada, en la que habían hombres que se acostaban con otros, y era un oficio sagrado en el paganismo. Entonces, ¿qué está condenando? La idolatría, la homosexualidad, el pecado de Sodoma, o el montón de pecados de Sodoma, la cuestión de violentar al forastero, o refugiado en la casa de un que está cuestionando ahí. No podemos usar este texto para atacar a los gays. La Biblia no se usa para atacar, no es un cuchillo. Sí, mucha gente lo toma como que voy a sacar la Biblia como si fuera un bate para darle a todo el mundo. O sea, no se ven para adentro, pero es para criticar y tirar. Exactamente por lo que hacemos este video, gente que no tiene conocimiento, contexto, las palabras adecuadas, la traducción adecuada. Y divergencias dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y pues tener un criterio de guianza en el amor. De crianza en el amor y simplemente decir, o sea, los gays van al infierno. Hermanos, pues los mentirosos van al infierno. O sea, no vamos a canonizar a nadie hacia abajo, no vamos a decir quién va al infierno, quién va al cielo, ¿verdad? Me acuerdo el texto de la mujer adúltera, ¿okay? Y me acuerdo el texto de aquella mujer que llega a llorar a los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. Y esto sí que es algo fuerte. No sé si te has puesto a interpretarlo así con rudeza, pero en aquel momento algo súper valioso era cómo recibías a la gente, cómo recibir la hospitalidad. El tema judío es algo base. ¿Cómo recibo a la gente? Que cuando entra a mi casa, ¿cómo lo recibo? ¿Qué le doy? Le doy agua para lavarse los pies. Acordémonos que no usaban normalmente zapatos, eran sandalias, el polvo del desierto de la sociedad. Claro. No tenían mesa alta, comían en el piso con las patas ahí, ¿verdad? Con los pies casi que en el petate donde comían, ¿verdad? Todas esas cuestiones y todo formaba parte de algo. Sí. Jesús le reclama al hombre porque le dice, ¿sabes quién es esta mujer? Porque el otro lo único que estaba pensando es, si supiera la clase de prostituta y de mujerzuela que es y que lo está tocando, ¿verdad? Se quitaría. Ajá. Y Jesús se vuelve y le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Sí, maestro. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme, no ungiste mi cabeza. Mas ella, desde que entró, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. ¿Verdad? Y entonces se subraya el asunto, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Bueno, resulta que esa mujer andaba buscando amor, andaba mal, andaba desviada, andaba pecando, andaba buscando amor y encontró a Jesús. Jesús le da amor y le dice, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Y le subraya al otro, cuidado, y lo subraya Jesús siempre, cuidado, porque las prostitutas y los publicanos pueden entrar al cielo incluso antes que vosotros, que sois muy justos, que cumplir la ley, que eso es todo. O sea, entonces, ¿qué era peor? Ella andaba buscando amor y por eso andaba descarriada, pecando. Pero el otro no andaba buscando amor, el otro solamente le hizo un desprecio. Fue pura, no sé, dejazón, descuido, orgullo, maldad, tolerancia, lo que maldad. sea. Simplemente entre usted, pase, yo no le voy a prestar mi agua para que se lave los pies. Sí. Pase. O sea, me explico. Entonces, ¿cuál es el peor pecado? ¿La prostituta? ¿O la negligencia del corazón? ¿La prostituta? ¿El gay? ¿O el juicio? ¿La crítica o el pecado que supuestamente es pecado? ¿Dónde está? O sea, acordémonos que los primeros 2 mandamientos son con respecto al amor. Amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces ahí es donde yo cuestiono cuando me dicen, es que los gays van al infierno, es que los fornicarios van al infierno. Bueno, ¿y vos? ¿Y yo dónde quedamos? ¿Quién decide si vamos al cielo o al infierno? Solo Dios. Como decía Jesús, salvarse no es posible para los hombres, es posible para Dios. El que salva es Él.
Y el único que puede decir dónde va alguien es Él. Así que a vivir en el amor, a no pensar simplemente, ir creando camino. Y si encuentras a alguien que sentís o ves que está haciendo las cosas no de la mejor manera, pues lo mejor que podemos hacer es amarlo y mostrarle el camino, sin plantarle una regla que tenga que seguir de esa forma impositiva, porque lo que hace eso es hacer corazones rebelarse. Así es, simplemente en este mundo se necesita más tolerancia, se necesita menos juicio, se necesita menos crítica, se necesita que todas las personas sientan amor, se necesita que todas las personas, tanto tengas religión o sigas una religión o no, la tolerancia es algo que tienes que tener, y la diferencia de opiniones, pero nunca llegar a juzgar, nunca llegar a criticar ni a nadie por su raza, ni por su gusto, ni por nada. Y entonces queríamos poner muy en claro esto. Incluso hay documentos de la iglesia, atención a las personas homosexuales, donde el mismo Papa en el momento dice, ¿saben qué? Sin embargo, aun cuando el acto homosexual, así como otros pecados, dijimos ahora igual, se ve y se entienda como pecado, es inadmisible juzgar, prejuiciar y maltratar a estas personas, porque va contra el espíritu cristiano. Exacto. Así que entendamos y sepamos que cómo cada uno procede, los pecados que cada uno cometa son una cuestión que pues tenemos que ir enderezando, que tenemos que ir caminando, pero no a la luz de unas reglas que se nos imponen, sino a la luz del amor, y saber que gay, pecadores, publicanos, quien quiera que sea, vos y yo, las puertas de la iglesia, las puertas y los brazos de Jesucristo siguen abiertos a la salvación, a la gracia y a recibir ese amor que es el único que transforma y que trae salvación. Eso es lo principal que hay que entender. Lo principal, la verdad, me alegra mucho sobre este tema, poder discutirlo acá, poder dárselo a la gente para que la verdad hagamos las cosas correctamente, y solo el amor salva. Y criticando, juzgando, discriminando no se logra nada. Para mí es súper importante estar aprendiendo. Espero que hayan disfrutado de esto, les haya servido. Suscríbanse a nuestro canal, queremos compartir con ustedes mucha más información, estar aquí presentes ayudándole. Dale like, comparte este video con tantas personas como creas que es necesario que lo vean, o que les haría bien verlo, o con todos tus amigos simplemente. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos, amigos. Bendiciones. Pura vida.